Espíritu. Y hoy, como es el Día de las Madres, he titulado el mensaje Madres y Sacrificio. Madres y sacrificio. Una de las cosas que más me impresiona de la vida de una mujer que es madre es su sacrificio. ¿Cuánto se sacrifican? Siempre me impresiona de una manera extraordinaria. Y he buscado ahí el pasaje de Éxodo capítulo 2 versículos 1 al 10. Un pasaje que tantas veces hemos leído, pero que tanto nos dice cuando nosotros nos detenemos a pensar un poquitico en él. Así que les invito a buscar en sus Biblias, si quieren lo pueden mantener abierta, porque vamos a estar hablando de todo el pasaje. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, quiere decir de Moisés, no de la mamá, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla y el carrizal, y envió una criada que lo tomase. Y cuando abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la nodriza y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabo y te adoro, Señor, y te doy gracias por tus bondades y tu amor. Gracias por tu presencia, gracias por las madres. Algo tan especial que con tus manos hiciste en este mundo. Cuando hiciste a Eva, no solamente fue una ayuda idónea, la hiciste madre, madre de todos. Padre, te damos gracias por eso que tú hiciste en el corazón y que has hecho en el corazón de cada madre. Que nosotros podemos ver, disfrutar, y que hoy nosotros recordamos de una manera especial. Oh Dios y Padre Celestial, permite que tu Espíritu Santo en esta hora hable a nuestros corazones. Gracias por las madres de la Biblia. Gracias por lo que nos han enseñado. Permite, Señor, que esta tu palabra llene nuestros corazones. Que cada hermano aquí presente que ha venido a escuchar tu voz y no la mía, pueda salir de este lugar gozoso porque te ha escuchado a ti, tú les has hablado y le has dicho algo de edificación para su vida. Por eso siempre reconozco y te digo que nada puedo hacer sin ti y te ruego que me ayudes en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Jesús humildemente. Amén. Sí, amados hermanos, qué hermoso el Día de las Madres. Yo digo a veces que es el Día del Nudo, ¿verdad? Nos ponemos un nudo de corbata porque venimos para la iglesia. Pero también cuando salimos de aquí y todo el mundo va para un restaurante determinado, unos van para McDonald's, Burger King. ¿Para dónde va el mandito? ¿Perdón? Oh, va a cocinar. Bueno, está bien, está bien. Oiga, hay un nudo en el tráfico. Y cuando recordamos nuestras madres, sobre todo aquellos que nuestras madres ya han partido con el Señor, pues se nos hace también un nudo ahí en la garganta. Qué especial es el Día de las Madres. Nosotros sabemos la historia del Día de las Madres. Aquella niña que no honró a su madre como debía hacerlo. Cuando su madre murió se sintió tan mal que no quiso que los demás hijos, sabía que ella no podía hacer nada, pero no quería que a los demás hijos se les pasara lo mismo que a ella. Pidió a su pastor que le permitiera tener un día especial para honrar a las madres. Así lo comenzó a hacer aquella iglesia, después lo comenzó a hacer aquel país y después se regó por todos los países del mundo. En mi país, Cuba, y en este país es el segundo domingo del mes de mayo. En otros países tiene otra fecha, pero qué bonito que los países han separado, han tomado la visión y separado un día para honrar a las madres. Yo creo que es un día más bien para que los hijos abran sus ojos y se den cuenta que ahí está. Ahí está. Lo he dicho otras veces. Ustedes saben, mi madre murió ya con demencia senil. Su mente ya se había perdido mucho. Ella no conocía a nadie. Y alguien un día me dijo, Dios hace cosas que no podemos juzgar y no entendemos. Pero yo no sé por qué a veces Dios tiene una persona así en ese lugar, en esas condiciones. Y yo le dije, yo sí sé. Dios tiene ahí a mi madre porque mientras ella está ahí yo puedo ir y la puedo
tocar. Ella no sabe quién yo soy. A veces para darle un beso tenía que ir de noche, porque si le daba un beso de día, abría los ojos, se asustaba a un hombre dándome un beso. ¿Esto qué cosa es? Pero entonces cuando ella se dormía, yo venía y le daba un beso. Y yo le podía dar un beso a mi madre. Y la podía acariciar. Entonces, claro que vale la pena siempre tenerla con nosotros. Claro que sí. Si usted tiene la suya al lado y si usted tiene la suya con usted, no deje de hacerlo, porque no siempre lo va a poder hacer. Y qué bueno que usted le abrace. Y qué bueno que usted le diga que la ama. Y qué bueno que usted le diga que la quiere. Y qué bueno que usted la lleve a un restaurante hoy también, ¿verdad? Aunque es verdad que lo que dice Armandito es mejor cocinar porque los restaurantes están llenos y hay mucha cola. Sí, es un día especial, lindo. Las madres son algo muy especial, muy especial. Anoté aquí en los datos del mensaje y puse esto, y lo digo casi siempre el Día de las Madres, al final o al principio del mensaje. Por cada mala madre que ha habido en este mundo ha habido malas madres, lo sabemos. A veces están ahí en las noticias. Desgraciadamente, y eso tengo en complaint con los noticiarios, me perdonan los hermanos noticieros, pero dan más, se salen más las noticias negativas que las positivas. Por cada noticia de una mala madre en el mundo, sepa usted que hay millones de buenas madres que viven en sacrificio por sus hijos. De modo que las excepciones que a veces salen en las noticias no cuentan a la hora de reconocer la grandeza de una madre. ¡Qué bendición! Por eso el día de hoy es una bendición. Yo a veces me meto en lío, ustedes saben, a veces sin tener un día de mucha emoción me emociono de todas maneras. Y un día como hoy, pues a veces me complico más, pero como si me metiera yo en problemas. Anoche estuve leyendo algunas cartas de mi madre. Tengo cartas de mi madre, tengo muchas cartas de mi madre. Algunas cartas que me escribió desde 1977. ¿Cuántos años hace? Ya yo perdí hasta la cuenta. ¿40 y qué? 41, oiga para allá. Gracias por los buenos matemáticos. Hasta 41 años. Algunas hojas están viejitas. Amarilla, bueno, no tan amarilla por lo viejo, tan amarilla porque en Cuba en ese tiempo no había hojas blancas, las hojas eran amarillas, la verdad. Y siguieron amarillas. Y están ahí bien viejitas. Me puse a leer algunas de las cartas de mi madre y escogí dos que quería compartir un par de párrafos aquí con ustedes. Reí y tragué, ¿verdad? Leyendo las cosas. No se los puedo leer todo porque aquí dice cosas a veces un poco personales. Me mandas a lavar los calzoncillos en una de ellas, imagínense ustedes. Pero bueno, eso no se los voy a leer. Eso no se los voy a decir. Pero dice aquí en esta la hizo ya un poco después. Ya yo estaba, bueno, no sé. Esta la hizo después. Y en un párrafo que escribe, dice, yo he sido muy inútil en la vida. Dice ella, yo he sido muy inútil en la vida. Aunque deseaba hacer muchas cosas, pero su misericordia, quiere decir la de Dios, nos alienta mientras tenemos que pasar por la vida. Yo he amado mucho a mis hijos, pero no supe demostrárselo, decía ella. No supe demostrárselo ni sacrificarme por ellos. Yo les estoy muy agradecida por todo el amor que tú y María del Carmen, ya estaba casado yo con María del Carmen en esta fecha, me expresaron aunque no lo merezco. Y bueno, por ahí sigue la carta. Yo titulé el mensaje de hoy, Madres y Sacrificios. Realmente, cuando leí las cartas ya había escrito el mensaje. Es decir, no escribí el mensaje por lo que dice la carta de mi madre. Ya lo había escrito desde antes. Como me puse a leer cartas allí y encontré esta, dije, bueno, pues se los voy a llevar. Y como está ella diciendo dos cosas, es interesante, dos cosas. No merezco que me muestren su amor. No he podido mostrarles mi amor como yo hubiese querido, ni el sacrificio que yo hubiese debido. Déjeme decir un par de cositas de mi madre, que según ella, pues era inútil, de mi inútil madre, ¿verdad? Ustedes escucharon al pastor del domingo pasado, él los conoció, es cierto. Mi padre vivía en bastante pobreza. Mi padre era pastor, nunca los pastores han tenido un salario grande, por lo menos en mi país. Y sí, vivíamos con muchas escaseces. En mi casa, por ejemplo, lo único que hubo en mi casa durante toda mi niñez y mi juventud, el único efecto eléctrico que hubo en mi casa
era un refrigerador viejo que tenía una historia, pero no se la voy a hacer. Era lo único que había en mi casa, un refrigerador viejo. No había ¿qué televisor? Ni televisor, no había televisor, no había radio, no había una batidora. Lo que se hacía por la noche era con leche y dale duro ahí, tómatelo, ese es el batido. Tampoco tenía una lavadora. No, una lavadora. No, mi madre no tuvo una lavadora hasta que mi hermano, que se hizo médico, cuando ya era médico graduado, le pudo comprar una lavadora. Y entonces le compró las otras cosas también que generalmente en las casas son necesarias. Una lavadora rusa. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de lavar con una lavadora rusa? A ver, las damas que están aquí, pueden hacerse una lavadora rusa. Las lavadoras rusas son buenísimas, son fuertes, no se rompen. Son tan fuertes que en lugar de romperse la lavadora, lo que rompe son las ropas. Entonces, las madres, cuando la sacan y la exprimen, porque la lavadora rusa enjuaga pero no seca, y enjuaga un poquito, hay que exprimirla de todas maneras. Cuando la sacan y la exprimen y la tienden, porque tampoco seca, y después la planchan, porque no hay liquidito para que salga suavecita, hay que plancharla, entonces después tienen que coserla. Sí, porque la lavadora rusa se la rompió. De modo que hasta que llegó a mi casa la lavadora rusa, mi madre tenía que lavar la ropa de toda una familia de 5 personas toda la semana con sus manos. Con sus manos. Dice que fue inútil, pero toda la semana, durante toda mi vida, la vi lavar semanalmente la ropa de 5 personas con sus manos. Tenía que lavarla apurado, ¿usted sabe por qué? Porque tenía que lavarla apurado, tenía que tenderla, tenía que recogerla. Muchas veces la hervía también, porque ustedes saben, los jabones tenían problemas. Los jabones Batey, pues a veces tenían más potasa que no sé qué cosa, lo mismo quemaban, que manchaban, que no limpiaban. Entonces a veces había que también hervir la ropa. Y después que hacía toda aquella labor apurada un día, al día siguiente tenía que tender la ropa. Muchas veces la vi orar para que no lloviera. Señor, por más que tú quieras que no llueva hoy, Señor, por más que tú quieras que no llueva hoy. Orar para que no lloviera, porque al día siguiente había que plancharla. Porque déjeme explicarle, la familia no tenía ropa para ponerse esta ropa esta semana. Y que la mamá con toda calma tuviera una semana para lavar la ropa y la semana que viene se ponía la otra ropa. No, había que lavar hoy, mañana había que planchar porque había quien estaba esperando la ropa para ponérsela. Porque después cuando ella estaba lavando, la ropa que quedaba estaba sucia o era la que teníamos puesta. De modo que había que hacerlo apurado y hacerlo semanalmente porque ahí estaban esperando para ponérsela ahí detrás. En mi casa tampoco hubo un fogón de gas, ni hablar eléctrico. Pero una vez hubo un fogón eléctrico que hizo mi papá con una resistencia de un alambre que él enroscó. Él mismo hizo la resistencia, la enroscó y la puso. Nada más que para freír un huevo. Cada vez que freía un huevo había que empatarla porque se fundía otra vez. Pero a veces resolvía. Ella cocinaba con un fogón de queroseno, de luz brillante, no sé cómo le llaman en su país, de luz brillante. En mi país hubo un tiempo que hubo un fogón de ese tipo que era de marca Pique. Marca Pique. Era un buen fogón, sobre todo para probar la paciencia del corazón del hombre. Sobre todo para eso. A veces no encendía. No le daba la gana de encender. Eso sí eran de palabra. Cuando decían no enciendo, no le hable, no va a encender porque no le da la gana. A veces encendía demasiado y era una cosa roja así que salía que manchaba todo el caldero por fuera. Entonces después de hacer la comida había que tiznarse las manos y volverla a limpiar. Dice, y dice que era inútil, ¿verdad? Y dice que era inútil. Había que buscar que cocinar, había que cocinarlo, había que fregar.
Y además de esas y otras cosas, muchas más, en las tardes mi madre salía con mi padre a hacer visitas misioneras. Porque muchas veces cuando salían a hacer visitas habían damas solas en las casas y mi padre era pastor y ella lo acompañaba a hacer visitas misioneras. Y dice que era inútil. Nos abrazó, nos besó, nos dijo 1000 veces que nos amaba. Y dice que no lo mostró. Y cuando yo leo eso, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que habiendo hecho tanto, habiéndose sacrificado tanto y tanto más que no podría contar? Porque si voy a ponerme a contar los sacrificios de mi madre y ustedes fueran a contar los de las suyas, no terminaríamos aquí, aunque sería una linda historia y un lindo día. Porque sería una linda cosa para contar. Los años en que mi padre estuvo preso. Y ella sola con 3 hijos, además de predicar el domingo. Tenía que hacer todas las cosas de la casa, buscar no sé de dónde una java para llevarla a donde estaba mi padre preso, que no estaba preso por ser un malhechor, estaba preso por ser un pastor cristiano. Cuando le robaron la cartera en un barco hacia Pinar del Río, Isla de Pino, perdón. Y alguien recogió, y como el Dios del cielo nunca falla, en la cartera le quedaban, creo que eran 9 pesos. Y después que alguien, sin que ella se lo pidiera, recogió dinero por todo el barco, diciendo lo que había pasado, le trajo el doble de lo que ella tenía. ¿Cuánto se podría contar? ¿Cuánto yo podría contar de la mía? ¿Cuánto usted podría contar de la suya? Sin embargo, nuestras madres se creen que fueron inútiles. ¿Usted sabe por qué? Porque todo lo que hicieron por nosotros lo hicieron por amor. Y como lo hicieron por amor, les parece poco lo que hicieron. Tan poco que se creen inútiles. Déjeme contarle de la madre de Moisés. Quizás la madre de Moisés también hoy nos diría que ella es inútil. Dice ahí en la Biblia, en ese pasaje hermoso que acabamos de leer, ¿cuántas cosas hizo la madre de Moisés? Hay 4 cosas que rápidamente quiero hablar con ustedes de lo que hizo la madre de Moisés. Y he pensado en 4 ideas que aparecen en esta historia que leímos hace un momento. En primer lugar, he pensado que las madres se sacrifican por el contexto de la vida. ¿Sabe lo que es el contexto de la vida? Las cosas que nos rodean, el momento que nos rodea. Les hablé un poquitico del contexto de la vida de mi madre y un poquitico del sacrificio que ella hizo, y usted podría saber también el suyo. Pero las madres se sacrifican y entre otras cosas se tiene que sacrificar producto del contexto de la vida. Déjeme decirle, yo no creo que el contexto de la vida que me tocó a mí haya sido el peor. Hoy hay madres que están pasando la peor que lo que la pasó la mía. Hoy hay madres que están sufriendo de manera más espantosa de lo que la sufrió la mía. En el contexto de la vida de Moisés puede haber habido madres que tienen que haber sufrido producto del contexto de una manera espantosa y terrible. Dice la palabra del Señor ahí en este pasaje que acabamos de leer en el versículo 1 y 2. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó una mujer, hija de Leví. Más para adelante nos enteramos un chismecito de la familia. La familia tiene secreto, ¿verdad? ¿Qué cosa era la mamá y el papá de Moisés? Los buenos estudiosos de la Biblia. ¿Qué eran? ¿Perdón? Eran tía y sobrino. Eran tía y sobrino. No se lo digan a nadie porque son cosas sabias de familia que no se dicen. Pero está escrito ahí en la Biblia hace mucho tiempo. Y de eso nada más que se enteran los cristianos, que son los que leen la Biblia, los demás no se enteran. Eran tía y sobrino. Dice en el versículo 2, dice con la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué escondido? Si leemos ese pasaje solamente no sirve, pero si leemos el pasaje anterior, nosotros nos vamos a dar cuenta del contexto de la vida en que Jocabed, la madre de Moisés, parió. Dice la palabra de Dios que un tiempo antes, no sabemos qué tiempo antes, Faraón se dio cuenta que los judíos estaban creciendo demasiado. Se estaban multiplicando demasiado. El pueblo judío estaba haciéndose más fuerte que el pueblo egipcio y ellos tuvieron miedo. Dijeron, esta gente son nuestros esclavos, pero se están haciendo demasiado y si se vieran contra nosotros van a poder más que nosotros. Hay que hacer algo. Hicieron un plan.
Los hombres siempre hacen planes macabros con sus intereses personales. En aquellos tiempos y en los tiempos de hoy también. Hay que hacer un plan. ¿Cuál fue el plan? Dice que primero él llamó a las parteras, a las ginecólogas del pueblo de Israel y les dijo, fíjense bien, cuando las mujeres paran, si es hembra, déjenla vivir. Si es varón, mátenlo. Mátenlo. Si es varón, mátenlo. Pero dice la Biblia que aquellas mujeres parteras tuvieron miedo y no lo hicieron. Él les pidió cuenta y dijo, no, es que las mujeres son muy fuertes y paren solas. Dice que Dios bendijo a las mujeres parteras por bendecir y ayudar al pueblo de Israel. Después que Faraón se dio cuenta que aquello no funcionaba, hizo una segunda cosa, hizo una ley. Ahí firmó una orden ejecutiva. Y dice que dijo ahí bien claro, escúcheme bien, ahora de aquí en adelante, los hijos varones que nazcan hay que tirarlos al río. Hay que tirarlos al río. Y escúcheme esto, porque la Biblia narra algo que la Biblia quiere narrar y no todas las cosas las dice. Pero dice la Biblia que cuando Jocabed parió y vio que su hijo era hermoso, dice que lo escondió. Y mi pregunta, ¿por qué lo escondió? ¿Usted sabe por qué lo escondió? Lo escondió porque la orden de Faraón no solamente era una orden escrita, era una orden ejecutada. Y aunque la Biblia no lo dice ni lo cuenta, en el tiempo del contexto del nacimiento de Moisés y la vida de Jocabed tiene que haber habido muchas madres a las que le arrancaron sus hijos varones de sus manos y los lanzaron al río. Eso lo dice la Biblia. No cuenta los detalles, pero nos dice lo que pasó. Y el contexto de lo que nos dice nos hace pensar a nosotros. Si hubiese sido una orden que puso Faraón y no se cumplía, pues Jocabed no hubiera escondido a Moisés. ¿Usted sabe por qué lo escondió? Lo escondió porque la estaban cumpliendo. De modo que en los tiempos de la madre Jocabed tuvo madres que al parir le arrancaron de sus brazos sus hijos y los lanzaron al río como si fueran trapos de desecho. Ese fue el tiempo que le tocó vivir a Jocabed. Ese fue el tiempo en que le tocó a Jocabed ser madre. Ese fue el tiempo en que nació Moisés. Ese era el contexto de la vida cuando él nació. Y si bien es cierto, sabemos y nos podemos dar cuenta que tiene que haber sido un momento terrible, cuánto ella tiene que haber temido, cómo tiene que haberlo escondido, cómo tiene que haber estado detrás de él para que no llorara, para que la gente no se enterara que había un bebé en ese lugar, para que no vinieran a verlo, para que no hubiese un delator. El mundo entero ha estado rodeado de chivatos, no solamente fue en Cuba, por favor, donde quiera hay chivatos. Para que nadie fuera a hablar y a decir. Usted podría pensar por un momento cómo estaba la mente y el corazón de Jocabed, cómo estuvo su mente y su corazón sufriendo 3 meses, esperando que en un instante tocarían su puerta y se llevarían a su hijo para lanzarlo sencillamente al río. Podemos leer el pasaje muchas veces, muy rápido, pero hasta que nosotros no tratemos de meter dentro del corazón de Jocabed, no vamos a poder entender el sacrificio de una madre. Las madres se sacrifican producto del contexto en que nacen sus hijos, en el que viven. Quizás usted pueda pensar, hoy vivimos un contexto difícil así también. Sí, claro que vivimos un contexto difícil así también. Y en el contexto del mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, nuestras madres hoy todavía tienen que sufrir. Nuestras madres hoy todavía tienen que prepararse para enfrentar la labor de madre en esta vida. Y en el contexto de la vida en que nosotros vivimos tenemos que darnos cuenta de mirar el sufrimiento y el dolor de las madres. Ustedes saben cuántas madres hay en nuestra ciudad que mañana se van a levantar, se van a ir para su trabajo y van a dejar sus hijos escondidos en su casa. Así literalmente. Porque por la ley no los pueden dejar solos. Y por la ley de la vida, si no van a trabajar y buscan el dinero para mantenerlos, no los van a poder mantener porque nadie les va a dar el dinero suficiente para que ellos puedan mantener a sus hijos. ¿Saben cuántos hay mañana que van a hacer esto? ¿Saben cuántas mujeres hay aquí en esta ciudad que mañana en la mañana van a hacer eso? Y no tienen opción. Tienen que hacerlo. Ese es el sacrificio de una madre. Ese es el sacrificio de una madre. Se sacrifican producto del contexto de la vida que les ha tocado vivir. Y eso ahí tuvo que hacerlo la madre, lo tuvo que esconder 3 meses, con dolor, con temor, con sufrimiento. ¿Y qué más dice el versículo? El versículo dice algo casi que puede ser gracioso. Dice más, dice, y la que concibió y dio a luz un hijo. Y dice, y viéndole que era hermoso. Y viéndole que era hermoso, yo quiero hacer una pregunta a las madres que están aquí presentes hoy. ¿Alguna de las madres presentes tiene un hijo feo?
Algunos de los abuelos presentes. Algunos de los abuelos presentes tienen un nieto feo. Que levante la mano. ¿Cómo es que este viene a escribir aquí y dice que la quejo que lo vio bonito? Todas los ven bonitos. Cuando ya yo tenía bien crecidito, y como yo siempre digo, bueno, las fotos, ustedes han visto por ahí las fotos mías cuando joven, yo no tuve 15. Y un día fui a ver a mi madre y ya estaba perdiendo su mente. Ya estaba perdiendo su mente. Y entonces voy a verla y ella tan cariñosa, salía siempre. Y de todas maneras yo hasta afuera, ella vivía así en un pasillo, en un apartamento adentro y siempre me acompañaba hasta afuera. Y cuando iba saliendo había otra anciana que vivía también en una casa al lado ahí, sentada ahí afuera. Y le dice, este es mi hijo más bonito. Claro, cuando vinieron los otros supongo que diría lo mismo también, ¿no? Pero... Y le dice a la anciana, ¿verdad que es lindo? La viejita me miró y dice, cantidad. El barrio entero se echó a reír. Y de las cosas que uno tiene que pasar por una madre, ¿ves? Claro, qué cosa más linda. Ese es el corazón de una madre. Y déjeme decirle esto. Lo que dice aquí es sincero. Lo que dijo mi madre es sincero. Cuando nosotros decimos mi hijo, ¿verdad que mi hijo es lindo? Lo decimos con sinceridad. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que nosotros vemos es lo que ve nuestro corazón que ama. Y el amor hace ver cosas bellas. El amor de una madre hace ver cosas bellas y lo dice con sinceridad. Qué bueno es que nosotros podamos saber que cuando una madre ama, se sacrifica y le parece poco lo que hace porque lo hace por amor. En segundo lugar, este pasaje nos enseña a nosotros algo. Las madres se sacrifican por el contexto de la vida. Las cosas que tu madre está viviendo hoy, muchas veces la llevan al sacrificio. Como pastor veo muchas madres que se acercan a mí con lágrimas en sus ojos. Por tristeza, por dolor. Por el sacrificio que tienen que enfrentar. En segundo lugar, las madres que tienen una relación con Dios se sacrifican con fe. Se sacrifican con fe. Mire cómo lo dice los versículos 3 y 4. Sígalo conmigo ahí. Dice ahí la palabra de Dios. Pero no pudiendo esconderle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Los juncos es una planta que se da mucho a las orillas del río Nilo. Dice, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y con brea. Sería la mamá de Moisés cubana, porque hizo una balsa. Hizo una balsa. La calafateó con asfalto y con brea. Dice, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Yo quisiera que usted me ayude en esta hora y con su mente usted haga algo. Con su mente o con su mano, ponga su mano sobre el versículo 4 y tape todo lo que hay de allá hacia abajo. Yo quisiera que usted imagine que lo que hay hacia abajo ni usted ni yo lo sabemos. Y yo quisiera que usted se imagine en esta hora y se pueda ir a Egipto, donde estaba la casa de la mamá de Moisés. Y estaba en este momento, después de haber escondido a su hijo 3 meses, y el chiquito cada vez gritaba más alto. Y ella decía, ya no tengo cómo esconderlo, no tengo otra opción. ¿Y cómo estaría el corazón de aquella madre cuando dijo, me queda una sola opción? Tengo que llevarlo al río. Tengo que llevarlo al río. ¿Cómo usted se sentiría, madre? ¿Cómo estaría su mente, su corazón, sus pensamientos? Eso no lo dice la Biblia, pero nosotros que conocemos la mente, el pensamiento y el corazón de las madres podemos saber cómo estaría la mente, el pensamiento y el corazón. Para nosotros es muy fácil porque conocemos el resto de la historia, pero trate de taparla. Trate de taparla y trate de pensar qué estaba pensando aquella mujer cuando lo hizo. ¿Qué estaba pensando? Quizás usted diría, lo que estaba era loca. ¿Cómo va a hacer eso? Era la única opción. O lo tiraba o se lo tiraban. Si ella lo tiraba, lo iba a tirar diferente. Si se lo tiraban, se lo iban a tirar para la muerte. ¿Qué hizo? Tomó una arquilla y la calafateó. La tapó para que el agua de afuera no entrara a aquella arquilla, para que no se hundiera, para que su hijo no se ahogara en medio del agua. ¿Usted se imagina con cuánto cuidado ella tiene que haberlo hecho? ¿Cuántas veces revisó la arquilla?
Quizás cuántas veces la probó para saber que no estaba entrando agua. Quizás cuántas veces la repasó una y otra vez. Y finalmente lo puso. Y puso a su otra hija para que lo vigilara, a ver qué le pasaba. Ella no sabía qué iba a ocurrir, cómo iba a terminar aquello. El río Nilo hoy se sabe que es el segundo río más largo de la tierra. Por muchos años, hasta el 2008, 2007, se pensó que era el río más largo de la tierra. Pero hoy en día, como hay instrumentos de medida y las cosas son diferentes, han descubierto que el Amazonas es más largo que el río. Y ahora lo catalogan como el segundo río más largo de la tierra. Tanto el Amazonas como el Nilo están rodeados y llenos de animales depredadores. Unos animales del Nilo son los cocodrilos, son bien temerosos. Muchos dicen que los cocodrilos del Nilo están más hacia el sur. Pero yo no sé si usted estaría tranquilo y de acuerdo con tirar a su hijo al río, sabiendo que al sur hay cocodrilos que se pueden comer hasta una vaca si la agarran. Ese fue el río donde Jocabed no le quedó otro remedio que poner a Moisés. ¿Qué significa esto? Ella se sacrificó porque ella tenía una fe. Yo estoy seguro que cuando Jocabed puso finalmente aquí la arquilla en el río, salió corriendo, hizo lo que hace una persona que tiene fe. Salió corriendo y empezó a clamar a Dios y decirle: Señor, lo puse en el río, pero más que en el río, lo estoy poniendo en tus manos, sé con él. Y le dijo a la hermana: vete y mira a ver qué Dios va a hacer con él, porque yo no puedo más. Queridos hermanos, nosotros vivimos en un mundo que también hoy está difícil. El mundo está como si estuviera loco. En el mundo de hoy se aparece un día a una persona en una escuela y empieza a disparar y a matar personas por sabrá Dios qué locura. Ustedes saben cuántos eventos con disparos ha ocurrido en el 2018 en las escuelas de este país. Ayer lo decían en las noticias, o antier. No fue solamente en The Parkland. Ese no fue el único, ese no es el único. Ese fue el más espantoso, el más grande. Eventos con pistolas y disparos en las escuelas de nuestro país han pasado muchos, los han dado aún en las noticias. Y sabrá Dios si en algunos que todavía no están reportados. Muchos. ¿Usted cree que las madres nuestras están dejando a los hijos en paz en las escuelas? Nuestra iglesia tiene una escuela. Tenemos una escuela privada y a veces decimos: me voy a sacrificar, voy a pagar lo que tengo, lo que no tengo, voy a dejar quizás de comer para poder que mi hijo pueda estar en un lugar más seguro. ¿Cree usted que nuestra escuela no ha tenido amenazas? Sí, ha tenido amenazas. ¿Cree usted que no hemos tenido que llamar a la policía? Sí, hemos tenido que llamar a la policía. Hemos tenido que disciplinar a estudiantes, hemos tenido que sacarlos de la escuela. Ese es el río del mundo donde estamos. Ese es el río del mundo donde mañana lunes vamos a volver a poner a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es ese. ¿Hay cocodrilos? Sí los hay. Sí los hay. Pero lo importante es que nosotros podamos hacer dos cosas. Madres, padres, familia. Que nosotros calafateemos la arquilla. No podemos retenerlo. Hay momentos en que no los podemos retener más. Porque la vida que nos rodea nos demanda y nos dice: tienes que ponerlo al río. Nosotros lo único que podemos hacer es calafatear la arquilla. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Con qué? Con nuestra fe. Para saber que la bala que toque mi hijo solamente va a ser la bala que Dios autorice para tocarlo. Porque si Dios no la autoriza para tocarlo, ninguna lo tocará. Y créanme, mañana mis nietos también irán a la escuela como los suyos. Pero estamos en ese mundo y tenemos que poner nuestros hijos en el río que los va a llevar hacia adelante. Y necesitamos hacerlo con fe. Hoy como nunca antes las madres necesitan agarrarse al Señor en fe. Las abuelas necesitan agarrarse al Señor en fe y orar por sus hijos, orar por los suyos y ponerlos en las manos del Señor. Dice muchos estudiosos que en la Biblia los ríos y las muchas aguas significan las muchedumbres, las personas, la gente. Dice que Jocabed calafateó para que no entrara el agua ahí donde estaba su hijo. Y es hora de que nosotros calafateemos nuestras familias en el hogar, nuestros hijos en el hogar, para que el mundo de afuera no los penetre. Cuide sus hijos, calafatee su arquilla. Tenga cuidado con quién sus hijos se relacionan, tenga cuidado quiénes son los amigos de sus hijos.
tenga cuidado quiénes son. Tenga cuidado del celular de su hijo, tenga cuidado de la computadora. Calafatee la arquilla. No deje cerrar esa puerta del cuarto. Es peligroso. Porque aunque esté en las paredes, por el internet, por otros lugares, los malvados del mundo se pueden entrar y pueden acabar con la vida de su hijo. Y las historias están por todo el mundo. El contexto del mundo nos llama a sacrificarnos. Y hay que decirle a nuestros hijos, yo te amo y te quiero, pero la puerta de tu cuarto no puede tener seguro. Porque yo tengo que cuidarte de los que están afuera. Y aunque hoy no lo entiendas, quizás, después de 40 años lo entenderás. Aunque hoy no lo veas, quizás después de muchos años lo verás. Sí, amados hermanos, estamos viviendo en un mundo difícil. Y aunque nosotros querramos, no hay opción. Mañana hay que llevarlos a río. Y para llevarlos a río, hoy tenemos que tener fe en nuestro Dios. Jocabed tuvo que tenerla. Se sacrifican con fe. Hay personas allá afuera que si se encuentran con nuestros hijos, los van a dañar. Y nosotros tenemos que protegerlos de ellos. Los van a dañar. Las madres se sacrifican por el contexto de la vida. Las madres se sacrifican con fe. Pero escuche esto, qué bendición. Las madres también son recompensadas de Dios por su sacrificio. Mire cómo los dice los versículos 5 al 9. Dice la palabra del Señor en ese pasaje tan hermoso, los versos del 5 al 9 de la siguiente forma. Dice allí, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Nadie diga esto, pero parece que la mujer no se bañaba, nada más que se lavaba ahí en el río. Es la manera en que lo expresa. Y sabrá Dios que fue a hacer al río. Dice que fue a lavarse al río. Dice que descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Déjenme hacer una pregunta. ¿Han visto ustedes el corazón de una madre cuando su hijo llora? ¿Han visto ustedes eso? ¿Saben ustedes lo que una madre siente cuando un hijo llora? Las madres son guapas. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que sus hijos lloran. Hasta ahí llega la dureza de las madres, hasta que sus hijos lloran. Dice que el niño lloraba. Y dice más, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Déjeme decirle lo que yo veo en este pasaje. En este pasaje yo veo la mano de Dios cuidando a los hijos de Dios que son puestos en sus manos. ¿Cree usted que haya sido casual que pusieran la arquilla? ¿Cree usted que ha sido casual que la corriente del río movió la arquilla hasta el lugar donde venía la hija de Faraón a esa misma hora? ¿Cree usted que haya sido casual que ella mirando haya visto la arquilla? Una arquilla, alcánzamela. ¿Cree usted que haya sido casual? ¿Cree usted que haya sido casual? ¿Cree usted que haya sido casual que el niño llorara en esa hora? Y sobre todas las cosas, ¿cree usted que haya sido casual que el corazón de aquella mujer, la cual nosotros no conocemos, se haya movido a compasión para decir, este es de los niños de los hebreos? Si usted quiere pensar que haya sido casual, piénselo usted. Yo no creo en tanta casualidad. Yo lo que creo y veo es la mano de Dios bendiciendo a su madre, que se sacrificó, que lo cuidó, que lo tapó, que hizo lo que tenía que hacer, porque no, aunque no le quedara otro remedio, pero que poniéndolo en el río, lo estaba poniendo más que en las aguas del río de este mundo, lo estaba poniendo en las manos de Dios. En estos días escribiendo algo, entre las cosas que escribí en uno de los devocionales, yo contaba una historia que creo que les he hecho, no sé si se lo he hecho, si no lo he hecho, si ya se lo he hecho, ya después María del Carmen me peleará. Creo que sí, que ya la hice. Pero lo voy a hacer de todas maneras, ¿verdad? Sí, fue aquella vez cuando mis hermanos estaban en un lugar, en una escuela del campo, creo que lo hice y creo que no hace mucho tiempo que lo hice. Y mi madre fue, y por si no, por lo menos la escribí.
Mi madre fue a la escuela al campo cuando mi hermano estaba con fiebre y mi madre quería llevárselo para la casa. La directora, que era muy empinada, ella no quería que se lo llevara. Y la directora en un momento determinado le dijo: ¿usted no sabe que el futuro de su hijo está en nuestras manos? Y mi madre siempre cuenta que ella se movió de un lugar a otro, en el lugar donde estaban, y nos respondió. La directora volvió a decirle de nuevo: ¿usted no se da cuenta que en las manos, que el futuro de sus hijos está en nuestras manos? Y cuando se lo dijo por tercera vez, ella se volvió aquella mujer atea. En los años bajos 70 en mi país, donde decir la persona, donde mencionar a Dios era mejor decir la palabra obscena más terrible que hay que mencionar la palabra Dios. Y ella se volvió a aquella mujer y le dijo: escúcheme bien, el futuro de mis hijos están en las manos de Dios. Ustedes dicen amén, ellos se rieron. Ellos se burlaron de mi madre. Pero al pasar los años, sus 3 hijos estudiaron una carrera universitaria en ese país. Y llegaron a ser lo que Dios quiso que ellos fueran. Porque el futuro de nuestros hijos tiene que estar en las manos de nuestro Dios. Porque cuando nosotros los ponemos en las manos de nuestro Dios los cuida, los sostiene, los bendice y los lleva en victoria hasta el final. Y en eso se glorifica el Dios con la obra de las madres en este mundo. Y en último lugar, sí, las madres se sacrifican por el contexto de la vida, las madres se sacrifican con fe, las madres se sacrifican y sí son recompensadas por la gracia y el poder de Dios. Y en último lugar, el versículo 10, permítame terminar porque ya me están mirando con cara de restaurante. Dice el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y la cual le prohijó y le puso por nombre Moisés. Pero fíjese que la bendición anterior no terminó solamente en que ella tomó la arquilla. La bendición anterior no solamente terminó aquellas cosas. La hija se acercó y la hija aquí le dijo: ¿quiere que te busque una hebrea para que te lo críe? Y ella le dijo: búscamela. ¿Y a quién trajo? A la madre. Y ella que le dijo: cuídamelo. Y lo que gaste yo te lo voy a pagar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Cuánto Dios bendijo a Jocabet? Así que ella tuvo a alguien que iba a cuidar a su hijo. Después que la hija de Faraón prohijó a Moisés, nadie lo iba a tocar. Podría llorar y gritar lo que quisiera. Nadie jamás tocaría al ahijado de la hija de Faraón. Nadie se atrevería. Regresó con protección de Dios por el resto del tiempo que iba a ser criado. Y número 2, regresó hasta con Social Security. Fíjese usted. Pero se ríen, léalo, ahí está. Dice que ella dijo: yo voy a pagarte todo lo que gaste. Hasta recibió Medicaid y Medicare. ¿Quién pagó eso? ¿Faraón? Era la hija de Faraón. Faraón lo pagó, el gobierno. Así que tuvo a su hijo cuidado, protegido. Se dio el gusto de criar a su hijo, de cuidar a su hijo, y tuvo la bendición de que los gastos fueron pagos. Ese es mi Dios. Y ese es el Dios que cuida a nuestros hijos. Y ese es el Dios en cuyas vidas nosotros ponemos nuestras manos. En cuyas manos nosotros ponemos nuestras vidas. Y en último lugar, las madres se sacrifican con sabiduría. Mire cómo lo dice el versículo 10. Mire cómo lo dice el último de los versículos. Dice ahí la palabra de Dios: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque lo saqué de las aguas. Y usted dirá: bueno, ¿y qué de importante tiene eso? Las madres se sacrifican con sabiduría. Dios le dio la bendición de tenerlo. Dios la bendición de conservarlo. Dios le dio la bendición de cuidarlo. Dios le dio la bendición de pagárselo. Pero llegó un día en que ella tuvo que entregarlo. Y ese día ella no dio una pataleta. ¿Usted sabe lo que es una pataleta? Una perreta. ¿Sabe lo que es una perreta? No sé cómo se dice en otro país. Pero en ese día ella no se tiró en el piso, se aló el pelo y dijo: ¿por qué este es mi hijo? ¿Y por qué yo lo quiero? ¿Y por qué? No, ese día ella no hizo ninguna de esas cosas. Ese día quizás ella, agradecida a Dios por todo lo que había hecho hasta ahí y por lo que le había permitido tener a su hijo hasta ahí, fue y lo entregó en las manos que tenía que entregarlo. Y después sigue la historia de Moisés. Y poco más se habla de Jocabet. Después sigue la historia de Moisés. Escúchame bien, madre, que estás aquí hoy. Que has amado y amarás a tus hijos hasta el final. Un día tienes que dejarlos en las manos de otro. Y es importante que te prepares para ese día. Y que con sabiduría
sepas hacerlo. Que con sabiduría sepas hacerlo. En una de las cartas de mi madre, ella me dice, yo los veo a ustedes tan felices. Se refería a mi hogar, a mi familia, a María del Carmen, los muchachos y yo. Decía, yo los veo a ustedes tan felices. Y por eso no me preocupo por ustedes, le doy gracias a Dios por eso. Porque siempre que estamos en la voluntad de Dios vamos a estar felices. Un día como madre los vas a tener que entregar, los vas a tener que poner allí en otro lugar. Siempre los padres quisiéramos tener a nuestros hijos con nosotros, siempre. Ella siempre lo decía. A mí me gustaría que nosotros poder estar como la gallina con todos los pollitos debajo, pero un día no va a ser. Un día no va a ser. Un día hay que dejarlos ir. Y tenemos que estar preparados para eso. El día viernes en la noche, después que salimos un programa de aquí de la iglesia, recibimos una llamada de nuestro yerno que nuestra hija estaba en el hospital. Tenía falta de aire, le estaban haciendo pruebas. Le dijimos, los muchachos, ¿los niños dónde están? Están en casa de unos amigos. Le aseguro que María del Carmen y yo hubiésemos querido coger el carro y el primer vagón darlo en Orlando. Pero no podemos. Hay responsabilidades, hay momentos, hay situaciones. Hay que dejarlo en las manos de otros. Porque con que los dejemos en las manos de otros, nunca los quitaremos de las manos de nuestro Dios. No siempre voy a poder estar junto a ellos. No siempre voy a poder estar junto a ellos. Pero siempre podré estar delante de Dios que estará junto a ellos y los tomará de la mano hasta el final. ¿Qué pasó con Moisés? El resto de la historia ustedes la saben. Dios llevó a Moisés al palacio. Dios preparó a Moisés como un líder. Después Dios llevó a Moisés al desierto. Dios enseñó a Moisés lo que era el desierto. Y finalmente Dios trajo a Moisés para que Moisés quisiera lo que Dios quería que él hiciera. Deja ir a tus hijos. Cuando llegue la hora, déjalos ir. Porque Dios tiene un propósito con ellos. Dios tiene un plan con ellos. Y el plan de Dios es bueno. Entre las cartas de mi madre, leí una en la que yo había estado diciéndole a ella la carrera que posiblemente yo hubiese estudiado en mi país. Le había puesto, pedí esta carrera y le dije esto. Y ella dijo, qué bueno que pediste esa carrera, esa es una buena carrera. Y ella me dijo, fíjate bien, ya que Dios no los ha llamado a ustedes para servirlo, la carrera que Dios permita que ustedes estudien, úsenla para servir a su prójimo. Que no sea para ustedes, que sea para servir a los demás. Porque cuando nosotros servimos a los demás, servimos a Dios. Después de un tiempo, cuando yo no lo imaginaba, Dios me llamó a hacer lo que Dios quiso que yo hiciera. Pero de todas maneras, Dios tenía un propósito y un plan conmigo. Como Dios tiene un propósito y un plan con tus hijos, con nuestros hijos, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios para ellos es bueno. Déjalos ir. Y nunca los quites de las manos de Dios. Quiero terminar y leer el pasaje que guardé, la otra carta. Esta carta me la escribió en 1977. Alguien sacaba la cuenta y me decía que tenía, ¿cuántos años? ¿Perdón? 41, correcto, gracias. Y esta carta ella me la escribe después que nosotros le habíamos mandado una carta por el Día de las Madres. Y dice, en este tiempo sí yo no me había casado con María del Carmen. En ese tiempo ella me dice, no les había comentado nada de sus expresiones de amor hacia mí el Día de las Madres. Yo sé que cuento con hijos buenos, claro, hablaba mi mamá, que me quieren. Yo me siento a veces poca digna de sus halagos, pues soy refunfuñona. Y no lo hago todos los felices que deseo. Pero el Señor es bueno y nos bendice más de lo que merecemos. Y me dice más, ora, lee tu Biblia y deja que el Señor dirija tu vida. Trata a las muchachitas cristianas. Pídele al Señor que no te deje equivocar. Espero no haberme equivocado. Y no te apures por tener novia.
El problema es que mi hermano era mayor que yo y ya tenía novia. Y no te apures por tener novia, que el Señor te dará una buena compañera. Ella tenía profecía, ¿verdad? No te fijes en inconversas. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Esto dice un proverbio. Y por ahí sigue entonces ella hablando las cosas de su carta. Una de las cosas que me impresiona de una madre es que nunca se creen que son dignas ni merecen. Porque todo lo que hacen, lo hacen por amor. Gracias, madres, por todo lo que han hecho. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por todo lo que harán. Y en este día queremos honrarlas delante de Dios. 10 mandamientos Dios dio a este mundo. Los 4 primeros relacionan al hombre con Dios. Los 6 siguientes relacionan a los hombres unos con otros. Y el primero de los 6 y más importante de los 6 en cuanto a la relación del hombre con los hombres, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre esta tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué le vas a regalar a tu madre? Alguien me dijo en estos días: ¿ya compraste los regalos de las madres? Y yo no he comprado ninguno. Y la flor de maricama, le dije: mañana le van a dar una en la iglesia. Ustedes lo saben, yo no le compro flores. Cada vez que ella quiere una mata, yo se la compro. Porque no es cuestión de un día. Es cuestión de cada día. No es cuestión del Día de las Madres. Honrar a nuestras madres es cuestión de cada día. Honrar a nuestras esposas es cuestión de cada día. Dejar una huella en sus corazones es cuestión de cada día. Y hoy quiero hacer una pregunta. Para terminar siempre hago una pregunta. Y hoy tengo una pregunta muy especial. ¿Habrá algún hijo en este lugar que tenga a su madre aquí o no la tenga, quiere hacer un regalo especial hoy a su madre? Yo quiero invitarle para que usted le haga un regalo especial. No cuesta dinero. Al menos a usted no le va a costar. Alguien pagó. Y yo quisiera que en este día usted le regale a su madre lo que más ella va a apreciar. Yo quisiera que en este día usted le regale a su madre su salvación. Quizás alguien diga: lo más apreciado que yo le puedo dar a mi madre es mi amor. Sí, el amor es bueno, pero si no tienes salvación le vas a dar amor solamente por el tiempo que estés en este mundo. Cuando partas de este mundo nunca más estarás con ella. Y ella te ama demasiado. Ella quiere tenerte por siempre contigo. Y hay una sola forma de tenerte por siempre. Y es que tú aceptes a Cristo como Salvador. Es que tú le digas: Señor, perdona mis pecados. Yo creo que Cristo pagó mis pecados en la cruz. Yo te acepto como Salvador. Si nunca lo has hecho, si nunca se lo has dado a tu madre este regalo, no importa que ella esté en el cielo, porque dice la Biblia que cuando uno se arrepiente en la tierra hay tremenda fiesta en el cielo. Todavía le puedes dar el regalo a tu madre de tu salvación. Si hay algún hijo aquí que nunca lo haya hecho y hoy quiere hacerlo, yo quiero invitarlo a que usted alce su mano. Yo quiero orar por usted. Dele este regalo a su madre. Dígale a su madre, dígale a Dios: Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como mi Salvador. Yo quiero estar contigo por siempre en el cielo, porque si allí está mi madre, yo quiero estar también. Si mi madre va a ese lugar, yo quiero ir también. Solamente pregunto una vez más: sea valiente. Acepte a Cristo como Salvador. Dele este regalo a su madre, porque lo va a agradecer por toda la eternidad. ¿Habrá alguien que no lo haya hecho y quiera hacerlo hoy? Una vez más, si usted quiere hacerlo, es una cuestión suya y del Señor. No te estoy invitando a hacerte miembro de la iglesia. No te voy a preguntar si vas a venir el domingo que viene. Lo que te estoy pidiendo
es que te vayas de aquí hoy con la salvación que el Hijo de Dios pagó por ti, que solamente tienes que aceptarla. Si todos los que estamos aquí lo hemos hecho, quizás alguien no lo ha hecho, pero no desea hacerlo. Yo no quiero presionar a nadie, no es cuestión de compromiso ni de presión. Pero yo quiero hacer una segunda pregunta. Las madres se sacrifican por amor y siempre les parecerá poco. Siempre. Por mucho que nos amen, por mucho que no los digan, por mucho que den su vida por nosotros, siempre les parecerá poco. Qué bueno es que en este día, si tú tienes tu madre contigo, tú la abraces, tú le des gracias, tú le digas que la amas y que tú sabes cuánto ella se sacrificó por ti. No pierdas esta oportunidad, porque un día quizás solamente puedas leer cartas y tengas que esperar hasta el día del reencuentro, donde la abrazaremos otra vez. Pero salgamos hoy de aquí con gozo, con alegría, por las madres que Dios nos dio. Salgamos hoy de aquí con gozo y con alegría por tantos millones de madres que hay en el mundo, que se sacrifican día a día y glorifican al Dios del cielo con su obra única sobre esta tierra. Por eso yo quiero invitarte que en esta hora le demos gracias a Dios por las madres que nos dio y las madres que hay en este mundo. Si quieres hacerlo conmigo, ponte de pie y vamos a orar. Señor y Padre celestial, gracias. Gracias por nuestras madres. Gracias por mi madre. Perdóname las veces que no pude hacerla feliz. Perdóname las veces que la vi llorar por cosas malas que hice. Perdóname. Perdóname por no haberle dado más de lo que le di. Perdóname por no haberle dicho más veces que la amaba. Gracias por su amor. Gracias por su sacrificio. Gracias, Señor, por sus manos que lavaron mi ropa, que hicieron mis alimentos, que me acariciaron y me dieron amor. Gracias por las madres que están aquí. Gracias por ellas. Gracias por esta bendición. Gracias por este día. Gracias por tener a Jesucristo. Gracias por la esperanza de la salvación. Gracias por las que no están aquí, pero sabemos que un día las veremos. Gracias por tu amor. Bendice cada familia aquí presente. Bendícela en el resto de este día. Permite que el gozo de la presencia de Jesucristo, el gozo de la salvación, el gozo del hogar, el gozo de la familia, el gozo de algo tan bueno que tú has hecho como es el hogar, llene cada corazón en este día. Y que al salir de este lugar y en el resto de este día estemos gozosos celebrando tu gracia, nuestras madres y su amor. En el nombre de Jesús.